La historia del encuentro de Jesús con el endemoniado de Gadara está llena de lecciones para los creyentes de todos los tiempos. Nos muestra la realidad de la actividad demoníaca y sus efectos terribles sobre los hombres. Si lo vemos en términos generales, es quizás el párrafo de las Escrituras que más habla sobre el tema, donde podemos aprender de quiénes son los demonios, cómo actúan, cómo obran, cómo se manifiestan, cuáles son los efectos que causan al venir a poseer a una persona. Por medio de ella aprendemos del agudo conocimiento que tienen los demonios de Jesús. Lo reconocen como el Hijo de Dios. No cuestionan su autoridad, sino que la reconocen abiertamente, aunque le aborrecen. Es decir, el hecho que reconozcan que Jesús es Dios, eso es lo que dice el versículo 28, no significa que aman a Jesús, sino que lo odian y lo aborrecen. De allí, entonces, la pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En otras palabras, no tenemos parte contigo, tú no tienes nada que ver con nosotros, no nos atormentes. Y por eso mismo, por el hecho de reconocer que Jesús es el Todopoderoso, que tiene poder y autoridad sobre ellos, se someten a Jesús reconociendo ese poder y autoridad. Cuando estos instrumentos de maldad poseen a un hombre, lo esclavizan, lo someten, lo denigran, lo hacen perder toda cordura, como hemos visto en el caso del endemoniado de Gadara. Lo transforman en un arma destructiva para sí mismo y para otros. Esa es lo que nos muestra el texto en general en cuanto a la primera lección que aprendemos respecto a los demonios. Pero también aprendemos de Jesús, de su autoridad, de su poder. Obviamente Jesús está en el centro del párrafo porque de eso se trata. Los evangelios es la biografía del Señor Jesucristo, muestran su carácter, su grandeza, su poder, su autoridad, su deidad. Y esto es lo que nos muestra también el texto. Su poder inigualable por el cual puede someter a los demonios, liberar a los hombres bajo el poder de los espíritus malignos, realizar un cambio total en la personalidad de aquellos en los cuales Él obra y los libera de la potestad de Satanás. Les devuelve la cordura, la dignidad y los transforma en instrumentos de bendición para sí mismos y para otros. Es decir, el cambio es total, no solo un milagro de liberación, sino también una transformación, como vimos la semana anterior. Lo que nos enseña el párrafo que no hay nadie como Jesús en su persona y obra. Lo conocemos aquí como el soberano sobre el mundo espiritual y natural. El natural en el párrafo anterior, versículos 22 al 25, y del 26 al 39 en el mundo espiritual. Nada está fuera de su control. Aún los demonios tienen que pedir clemencia para que no los envíe al abismo inmediatamente, como dice el versículo 31. No pueden actuar sino cuando el Señor se los permite. En esta historia se ve a Jesús como el gran libertador de los hombres, que por naturaleza están bajo el dominio de Satanás. Pero la lección que va un paso más allá, porque no solo el libertador de los hombres, sino, como dije, transformador de ellos, es esta, que luego de liberarlos los llama para ser sus siervos, sus instrumentos de justicia, sus voceros, sus predicadores, sus misioneros. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con aquellos que libera. Los mismos que antes eran esclavos de Satanás, hoy son libres en Cristo, pero para poder proclamar las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, no hay ninguna obra que Jesús haga en una persona que deje a la persona tal cual como era antes, o lo libera de una situación puntual y luego lo deja tal cual, sino que lo transforma y lo convierte en una persona que glorifica su nombre a través de su vida y a través de la comisión que Él le entrega. Y este es el tema de la última parte de esta miniserie que titulamos Una historia de demonios y liberación. En la primera parte que titulamos Una historia de demonios y liberación, la autoridad y el poder de Jesús, nos enfocamos en precisamente eso, en poder reconocer, ver a través de la descripción que hace el párrafo de la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual de maldad, que los propios demonios reconocen sin coacción, sin obligación, porque se ven delante del Señor y entonces tienen que humillarse delante de Él aún a regañadientes. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dicen para luego hacer 3 oraciones o peticiones, ¿recuerdan? Te ruego que no me atormentes. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y la tercera, y le rogaron que lo dejase entrar
en ellos, en los cerdos. Estas tres oraciones o peticiones hacen a Jesús reconociendo que no pueden hacer nada sin que Jesús los autorice. El reconocimiento es explícito e inequívoco de parte de los demonios respecto de Jesús. Reconocen la deidad de Jesús, la soberanía de Jesús, la autoridad de Jesús y el poder de Jesús. Al menos estas cuatro cosas vimos en la primera parte de esta miniserie. En la segunda parte, que titulamos Una historia de demonios y liberación, la reacción de los testigos, apuntamos a la manera en que aquellos que fueron testigos de primera mano, los que apacentaban los cerdos, y aquellos que luego escucharon el relato de estos y vieron la evidencia irrefutable de lo que Jesús había hecho con el hombre liberado, reaccionaron a la obra de Jesús. Allí nos enfocamos cuál fue la reacción que tuvieron. Y con tristeza constatamos que estos hombres también hicieron una oración, que más que eso fue un pedido de que Jesús se fuera de sus tierras. Versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Esta es la oración que hicieron estos hombres. Jesús pudo haber hecho muchas cosas por ellos y sus familias, acciones de bondad, obras de bondad que los beneficiaban a ellos, sin embargo lo despreciaron. No bastaron las evidencias para convencerlos. Prefirieron seguir viviendo sin Cristo. Eso es lo que ocurrió con ellos. Como tal, entonces, representaban, como dijimos, a la mayor parte de la humanidad, que habiendo escuchado el Evangelio, prefieren mirar hacia otro lado y seguir su camino de perdición. Esto es la segunda parte. En la tercera parte, que titulamos Una historia de demonio y liberación, la transformación del liberado, pusimos nuestra mirada en el verso 35 principalmente, donde se ve el cambio sustancial que este hombre tuvo en términos externos, que mostraba el cambio interno, por supuesto, que se había producido. Y vimos cómo el Señor hizo un cambio significativo en la vida de este hombre, del cual tuvo misericordia. Lo vemos sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas como un discípulo, sumiso y atento a las instrucciones de su libertador, en su sano juicio, entendiendo las cosas que son del Espíritu de Dios, que antes no entendía, las cuales antes le fueron veladas. Ahora vestido físicamente, lo que también se puede entender como vestido también en términos espirituales. Eso es lo que vimos en la tercera parte, es decir, el jueves pasado. Y hoy veremos la cuarta y última entrega de esta miniserie, Una historia de demonios y liberación, de esclavo del diablo a misionero de Cristo. Eso es lo que vamos a entrar inmediatamente a ver. De esclavo del diablo a misionero de Cristo. Donde nos enfocaremos en la disposición de este hombre liberado respecto a permanecer con el Señor. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Esa es la petición de este hombre. Y la respuesta de Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y está la oración de este hombre, que es la quinta oración, la última, y al mismo tiempo la respuesta del Señor Jesucristo. Él tenía un deseo, un anhelo por permanecer con el Señor, sin embargo el Señor le respondió no como él pensaba. El mismo hombre que antes había estado sometido como esclavo del diablo, ahora es transformado en un misionero del Señor Jesucristo. En este sentido, entonces, y centrándonos en ese tema, dividiremos el estudio en tres partes. Primero, la oración del misionero. Segundo, la comisión del misionero. Y tercero, la obediencia del misionero. Estos tres partes, apartados generales, nos van a ayudar para poder centrarnos en la lección que tiene para nosotros en el día de hoy nuestro estudio bíblico. Vamos entonces al versículo 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De las 5 oraciones que contiene el párrafo,
La oración del hombre liberado de la posesión demoníaca es la única dirigida al Señor para que le conceda el privilegio de estar con Él. Y eso es lo que refleja el corazón de un discípulo. Algunos teólogos dicen que probablemente aquí este hombre estaba equivocado en su oración porque no era eso lo que el Señor tenía para él. Pero desde la perspectiva de su reacción natural no estaba equivocado. ¿Por qué no? Porque era un hombre que experimentó la gracia del Señor y entonces quería permanecer con Él. Y eso es lo que hace un discípulo. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que el Señor hizo cuando llamó a sus discípulos para establecerlos como apóstoles, como enviados, como mensajeros del Señor. Capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y noten, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Lo ven? Es decir, el mismo Señor llamó a 12 personas que Él escogió soberanamente para que estuviesen con Él, para que pudiesen escuchar sus enseñanzas, para que pudiesen verlo en acción de tal manera que ellos pudiesen imitar posteriormente el liderazgo del Señor Jesucristo en la misión que les iba a encomendar de ir a todas las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que ellos guardaran todas las cosas que el Señor les había enseñado. Ahora, entonces, el deseo de este hombre, en la oración del versículo 38, le rogaba que le dejase estar con él, es un deseo que debiese estar en el corazón de cada persona que ha sido liberado del poder de Satanás. Ahora, obviamente, nosotros entendemos que esta misma situación puntual de la posesión como tal no se reitera, pero sí, en términos generales, sí, el hecho de que Satanás es el Señor de todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor. Ahora, noten cómo ya la mirada de este hombre, y esto es significativo, no estaba en el milagro, sino en el autor del milagro. Ya no estaba extraordinariamente sorprendido por el hecho de que el Señor le había dado libertad de los demonios que lo poseían, que eran miles, ¿recuerdan? Una legión. Sino que su mirada estaba puesta en el Señor. Dice, le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre apuntó correctamente. En definitiva, eso es lo que pasa cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos lleva a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Nuestra mirada posterior a la salvación, a la redención, no está en la salvación, sino nuestra mirada está en nuestro Salvador. ¿Entienden la diferencia? No significa que no dejemos de hablar de la salvación, sino significa que nuestro corazón está centrado en aquel que nos salvó. Porque en definitiva, es su gracia, es su poder, es su autoridad la que obró para darnos libertad de la condición de esclavo espiritual en la cual nos encontramos. Ya no es el beneficio que trajo consigo el milagro, sino aquel que realizó esa maravillosa obra de liberación. Este hombre entendió algo que tanto cuesta entender al creyente muchas veces. Cuando Cristo nos rescata de la esclavitud de Satanás, es para que le sirvamos a Él, para establecer una relación con Él. Este hombre entendió que estar con Jesús es muchísimo mejor. Noten cómo aquí podían haber dos reacciones. El hombre podía haberle dado gracias al Señor e irse, pero no hizo eso. El hombre podía haber dicho, qué bueno, gracias por lo que hiciste por mí, porque me liberaste de la posesión demoníaca, ahora estoy libre, e irse. Pero él no. Le rogó al Señor, le suplicó, le hizo una oración, una petición específica, déjame estar contigo. Quiero estar contigo. Sin duda, era un buen deseo. Pero este deseo es consecuencia directa del cambio que el Señor obró en él. Nadie va al Señor, nadie coloca su mirada en el Señor, nadie dice, Señor, déjame estar contigo, quiero estar en tu presencia, si no es porque el Señor obró un cambio en el corazón. No solo la liberación propiamente tal, sino la transformación. Notemos que el Señor no solo lo liberó de la esclavitud espiritual en la que se encontraba, sino también cambió su vida por completo, cambió sus hábitos, sus anhelos y su disposición.
Antes tenía un estilo de vida completamente distinto y ahora tiene otro deseo en su alma. Quiere estar con el Señor. Noten como el demonio, hablando por él en el versículo 28, dice, no tengo nada que ver contigo, tú no tienes nada que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Pero él dice acá, yo tengo todo que ver con Jesús. Quiero estar contigo, Señor. Quiero tu compañía, tu presencia. Quiero aprender de ti. En el fondo todas esas cosas estaban implícitas en esa rogativa, en esa oración. Él ya no vagaría más sin rumbo por el desierto, ya no tendría más su casa entre los muertos, ya no estaría constantemente escuchando a los demonios que lo poseían. Sus relaciones cambiaron. Ahora quería estar con Jesús. Él desea la compañía de Cristo tanto como otros temían, ¿recuerdan? Le rogaron que se fuera de sus tierras. Y él dice, no, yo quiero estar contigo. Le rogó a Cristo que le dejase estar con él como otros que habían sido sanados de espíritus malos y de enfermedades. En el mismo capítulo 8, versículo 2, dice que algunas mujeres que seguían al Señor y le servían, ¿qué es lo que había pasado con ellas? Habían sido sanadas de espíritus malos. Es decir, estas mujeres siguieron a Jesús también porque entendieron que no solo el Señor daba libertad, liberación a ellos de los demonios, sino también entendieron que implicaba eso una nueva relación. Y eso pasa con un creyente genuino. Cuando el Señor lo sana de sus dolencias, no estamos hablando de dolencias espirituales, esencialmente lo saca de la condición de perdición, lo libera de las cadenas en las cuales se encontraba antes de venir a Cristo. Esta persona cambia sus relaciones. Ya su compañía no es la misma. Se rodea de personas que tienen el mismo sentido, el mismo deseo, el mismo anhelo. De ahí está la iglesia y la razón de la iglesia. Quiere estar con otros que tienen al mismo Señor. Quiere honrar al mismo Señor que honran otros porque ya no es solo la experiencia del otro, sino es mi propia experiencia. Este hombre creía que Cristo podría ser para él un protector y un maestro, y que él pudiera ser para Cristo al mismo tiempo un adorador y su siervo. No quería quedarse entre los gadarenos duros y rudos que rechazaron a Jesús, ya no más oyendo a los demonios, sino la voz de Cristo, ya no más instruido por espíritus malignos, sino por el bondadoso maestro de Galilea. Él eso es lo que deseaba. Por eso recuerden lo que vimos la semana anterior, estaba a los pies de Cristo. A los pies de Cristo era la posición que tomaba un discípulo, un aprendiz, una persona que estaba atento a las enseñanzas del Señor. No podemos dejar de ver el contraste que hay entre la reacción de los gadarenos a la presencia de Jesús con la que tiene este hombre liberado cuando está en la presencia de Jesús. Los primeros, los gadarenos, dicen, o sea, los demonios, quiero decir, dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En otras palabras, yo no tengo parte contigo, no te quiero cerca de mí, mientras que los segundos expresan algo similar, el caso de los gadarenos. Toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Pero este hombre le dijo al Señor que le dejase estar con él. ¿Ven la diferencia? Unos dicen, no tenemos parte contigo. Otros le dicen, por favor, vete de nuestras tierras. Y el otro hombre le dice, déjame estar contigo. ¿Hay un cambio sustancial? Esto es lo que hace el Señor cuando viene a la vida de una persona. No nos deja tal cual. No nos deja sumidos en nuestros pecados, no nos libera de las cadenas para que después nos volvamos a estar en las cadenas. Imagínense un poquito esto, si el Señor nos diera salvación y luego nos dijera, bueno, ahora vete, ya eres libre, y no colocara su espíritu en nosotros, y no nos hubiese dado una nueva naturaleza, ¿qué pasaría con nosotros? Volveríamos a lo mismo y probablemente peor que antes. Entonces, lo que hace el Señor es maravilloso, hermanos, y esto es lo que nos llena de gozo, porque no solo nos salva, nos da la redención, nos justifica con el Padre por la obra de Jesucristo, su Hijo, sino que también nos da una nueva naturaleza, con nuevos afectos, con nuevos anhelos, con nuevos hábitos. Ahora deseamos estar con Jesús, antes estábamos lejos de Jesús. ¿Entienden? Hay un cambio total
Su gratitud, la gratitud de este hombre era enorme. Su deseo de seguir bajo su benévola autoridad es descriptiva de lo que implica conocer al Señor. En otras palabras, ya he vivido lo suficiente bajo la esclavitud de un amo terrible y destructivo. Ahora deseo que seas mi amo y Señor. ¿Quién dijo algo similar? No estas mismas palabras, pero expresó a través de lo que preguntó algo similar. El apóstol Pablo. Alguien dice, bueno, pero el apóstol no estaba poseído. No, no estaba poseído como este hombre, pero estaba bajo el control del enemigo. Toda persona antes de conocer a Cristo está bajo el control del enemigo. Lo que pasa es que no se da cuenta. Y el apóstol Pablo, recuerden cuando iba camino a Damasco y el Señor resucitado se le apareció ahí y él cayó al suelo y luego dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te das cosas contra el aguijón. Y entonces Pablo dice algo que es similar a lo que este hombre está haciendo aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está renunciando a seguir haciendo su propia voluntad. Y él está aceptando a Jesús como el Señor de su vida para que Él le diga lo que tiene que hacer. Y este hombre está deseando aquí estar con Jesús. Yo quiero estar contigo. Hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a la misericordia de Dios en nuestra vida? ¿Habrá una manera más grande de expresar nuestra gratitud al Señor que deseando estar con Él? En términos prácticos, ¿hay un cambio tal en nuestra vida desde que Cristo llegó a nosotros que deseamos su presencia por sobre todo lo demás? Que podemos decir como este hombre, yo quiero estar contigo, Señor. No quiero salir de tu presencia, aunque sabemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero aquí se refiere a la presencia directa del Señor. Yo quiero estar contigo. ¿Hay alguna otra compañía más preciada para un creyente que el estar con el Señor, escuchando su voz? Este hombre liberado de los demonios estaba en condiciones de orar al Señor, rogando que le dejase estar con él. Pero aquí es donde encontramos una respuesta asombrosa de parte de Jesús. En el caso de Pablo, cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, ve a Damasco, a la calle que hay ahí en Damasco, y un discípulo llamado Ananías vendrá a ti y te dirá lo que tienes que hacer. Allí el Señor responde directamente a la oración de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer. Aquí, el hombre, antes de que Jesús le diga que lo que haga, el hombre dice, yo quiero estar contigo. Pero Jesús responde de una manera totalmente distinta. Y es notable porque aprendemos muchas cosas de esto. Y esta es lo segundo, la comisión del misionero. La comisión del misionero. Y está en el versículo 38 y 39. Le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Notan que la única respuesta de las 5 oraciones, la única respuesta negativa se la da a este hombre. Los demonios le dicen, te ruego que no me atormentes. Los demonios le dicen, no nos mandes a ir al abismo. Los demonios le dicen, déjanos entrar en los cerdos. Y el Señor los deja. La gente, los gadarenos, le dicen, vete de aquí. En otras palabras, te rogamos que te marches de nosotros. Y el Señor se marcha. O sea, responde afirmativamente. Pero esta quinta oración que aparece en el párrafo, que parte de los labios de este hombre, realmente transformados por el poder de Jesús, es respondida de una forma distinta. Señor, quiero estar contigo. Y Jesús le dice, vete, vuélvete a tu casa. Es un poco extraño desde el punto de vista nuestro. Porque nosotros decimos, bueno, si el Señor quiere que estemos con Él, ¿por qué aquí está rechazando a este hombre? Ahora, aquí es donde aprendemos de algo muy importante. Nuestras oraciones dependen en cuanto a su respuesta de la determinación soberana de Dios.
Nosotros no le decimos al Señor, tienes que responder de esta manera. Nosotros cuando oramos no le decimos al Señor, como dijo alguien, no aceptamos un no como respuesta. ¿Verdad? Porque el Señor sabe lo que necesitamos. Aquí aprendemos la soberanía de Dios al responder nuestras súplicas y ruegos. Solo el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y para el engrandecimiento de su obra. Muchas veces no lo que nosotros pedimos será la respuesta, pero siempre lo que nosotros necesitamos será la respuesta. Aquello que el Señor tiene preparado para nosotros en su plan perfecto. Eso será siempre lo mejor. Estar con Cristo es maravilloso, pero no somos salvados para gozar egoístamente de Cristo. Y aquí vamos a apuntar a un problema que es generalizado en el mundo cristiano. Cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la salvación, del perdón de nuestros pecados, nosotros pensamos o hemos pensado por mucho tiempo que ese es el fin de la obra de Cristo para nosotros. Y estamos equivocados. ¿Por qué? Porque si realmente ese fuera el fin, nos salvaría y nos llevaría inmediatamente a su presencia. Porque ya no habría nada más. Para que gocemos para siempre con Cristo. Pero el Señor nos mantiene aquí porque quiere que seamos instrumentos en sus manos. Son misioneros quienes llevemos el mensaje a otras personas que están perdidas así como nosotros lo estábamos. El Señor no nos lleva al cielo por una sola razón, porque todavía hay gente perdida en esta tierra y nosotros somos sus voceros. ¿Entienden? Miren, este hombre le dice, Señor, déjame estar contigo. Y el Señor le dice, vete a tu casa. Vete a tu casa y dile a todo el mundo lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque todo ese mundo, o esas personas a las cuales Él le iba a transmitir este mensaje, necesitaban la salvación. Por tanto, el texto nos enseña de manera más impresionante que la ley de la vida cristiana no es el disfrute espiritual, sino la utilidad de la vida cristiana. A ver si estamos entendiendo. Alguien dice, pero ¿acaso el Señor no quiere que nos gocemos en Él? Claro que sí. Pero ese no es el propósito, eso es parte del transitar en esta tierra con el Señor. El propósito es que llevemos su evangelio a otras personas. Por eso sigue siendo la gran comisión la misma, id y hacer discípulos, como hago discípulos, predicando el evangelio, mostrando lo que Dios hizo en mí, hablando de las grandes maravillas que el Señor hace en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el disfrute espiritual no es el propósito, sino la utilidad. Si al final de su conversión, si al final de nuestra conversión fuera nuestro propio disfrute espiritual, entonces, como dije, nos trasladaría inmediatamente al cielo. No hay nada más triste que esta conclusión errada de decir, bueno, el fin de la salvación es la salvación. No, el fin de la salvación no es la salvación. El fin de la salvación es que nosotros permanezcamos en esta tierra honrando al Señor a través de la proclamación de la verdad que el Señor nos entregó para, y este es el fin último, para gloria suprema de Dios. En este caso Jesús tenía una mejor comisión para este hombre. Y era una llena de misericordia con esta persona y aquellos que formaban parte de su familia y conocidos. Era una tarea que él ni siquiera pensó seguramente. Era la de ser un heraldo, era la de ser la voz de Jesús, su predicador en el contexto menos esperado, su propia casa. Ahora, noten una cosa interesante. El Señor Jesús se fue de los Gadarenos, físicamente, pero se quedó a través de su misionero. Estos hombres, recuerda, le pidieron que se fuera al Señor. Y dice, y el Señor se subió a la barca y se fue. Pero antes de irse, le dejó uno de sus representantes que hablara por él para la salvación de estos hombres. O sea, todavía se ve la misericordia de Jesús para estos hombres que lo habían despedido. Jesús le estaba diciendo
que la mejor manera de estar con Él era estar ocupado en su servicio en beneficio de otros. Y hermanos, esa es la tarea que estar ocupado en servir al Señor en beneficio de otros. El beneficio más grande que la iglesia y cada creyente puede llevar a esta sociedad no es involucrarse en el ámbito político, en el activismo político. Para cambiar las estructuras sociales, el beneficio más grande, lo hemos dicho muchas veces desde acá, es predicarles el Evangelio. Porque ese es el meollo del asunto, el corazón del problema es el problema del corazón. El hombre está perdido, así como nosotros estábamos perdidos antes. Y la única manera de que esos hombres vengan a la salvación es que la iglesia, cada uno de los creyentes, se transforme en un misionero. Veamos en detalle la respuesta de Jesús. Primero, le dijo, vuélvete a tu casa. ¿No les parece interesante? Vuélvete a tu casa. El Señor quería que este hombre viviera como una persona transformada en su propia casa. ¿Saben por qué esto? Porque en la casa somos lo que somos. No tenemos que impresionar a nadie. ¿Dónde nos conocen realmente? En la casa. No tenemos máscara. En la casa somos realmente lo que somos. Y entonces el Señor quería que en la casa de este hombre pudiesen ver el cambio extraordinario que se había obrado en él. No solo en términos externos, sino en términos internos, es decir, de cuál era ahora su pasión. Su pasión era estar con Cristo, su pasión iba a ser entonces hablar de Cristo. Su familia es el lugar donde el hombre o la mujer no pueden fingir. En ese lugar somos lo que realmente somos. La libertad de las relaciones familiares tiende a eliminar las restricciones o la complacencia de nuestras pasiones y el despliegue de nuestras disposiciones reales que se sienten en escenas más públicas. Allí podemos actuar. Hay detalles pequeños que muestran esto. Cuando una persona está en su casa se relaja completamente, ¿cierto? Es el lugar de relajo. Pero si toca la puerta, cambia la situación inmediatamente. En otras palabras, el Señor está diciendo, este hombre, para que sea un verdadero misionero, primero tiene que ser un misionero en su casa. Tiene que hablar de mí en su casa, y no solo eso, sino que tiene que vivir el cristianismo en su casa. Eso es lo que hablábamos en el programa, algo de lo que hablábamos en el programa de la Radio Armonía a las 4 de la tarde. En su casa, es decir, ¿qué tipo de cristianismo van a aprender nuestros hijos? ¿Un cristianismo hipócrita? ¿Un fingimiento? ¿Un cristianismo lleno de activismo religioso, pero no de esencia real? Y aquí él le está diciendo a este hombre, vete a tu casa, porque allí en tu casa primeramente tiene que haber un impacto tuyo por lo que Dios ha hecho en ti. El hogar es el lugar más propicio para servir al Señor. Si realmente deseamos servir al Señor, el hogar debe ser el lugar por donde empezamos. El hogar es el primer campo misionero del creyente redimido. Nuestra propia casa tiene el primer derecho sobre nosotros. Mostrar a nuestra propia casa las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros es el deber mismo que exige todo fervor religioso. Es decir, si realmente amamos a Cristo, eso tiene que notarse en nuestra casa. Si verdaderamente vibramos con Cristo y es el pensamiento principal que tenemos nosotros, eso debe notarse en la casa. Nuestra religión, vamos a llamarle así, vista en nuestra propia casa, es la mejor prueba de la realidad de nuestro carácter cristiano. Nuestro hogar es el campo que podemos cultivar mejor que cualquier otro. Hermanos, esto es parte de la sabiduría del Señor Jesucristo. El hombre le dice, quiero estar contigo, y Jesús le dice, no, vete a tu casa. Vete a tu casa. Solo pensemos un poquito en el contexto, en el impacto que este hombre tuvo en su familia.
Ellos pensaron que ya lo habían perdido. ¿Cuánto tiempo? Dice mucho tiempo, no dice el tiempo específico, pero dice mucho tiempo estuvo poseído por los demonios, de tal manera que no vivía, no habitaba con su familia. Ya no vivía entre ellos, sino en los sepulcros, se comportaba como un animal salvaje, era agresivo hacia sí mismo y con los demás. Había perdido toda cordura, andaba desnudo. Pero de pronto, de un día para otro, vuelve a su casa vestido, en su sano juicio, tranquilo, sumiso, completamente transformado. ¿Ese ya no es un impacto grande? Este solo hecho causaría un enorme impacto en su familia. No solo eso, al pasar los días, los suyos verían que no se trató de un cambio superficial, sino real y permanente. Ellos se darían cuenta de que no era una cuestión emocional que se produjo en él, sino era un cambio real, porque se mantuvo en el tiempo. La historia de este gadareno nos enseña además la forma en que debe llevarse a cabo la obra misionera en casa. Es principalmente por nuestra vida, por lo que somos, viviendo lo que creemos. Hermanos, ¿qué tipo de cristianismo le estamos legando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de cristianismo ellos están viendo en nosotros? ¿Verdaderamente hay un cambio real en nuestro corazón, en la forma en que tomamos las determinaciones? Ellos ven que tenemos en cuenta al Señor, ellos nos escuchan de pronto, aunque estemos en la pieza, ¿cierto? O en la oficina, orando, rogando al Señor, pidiendo por ellos. Ellos ven que no se trata simplemente de una oración cuando nos sentamos y comemos, como una especie de ritual, sino mucho más que eso. Nuestro Señor envió a este hombre restaurado para que pudiera dar testimonio de Dios a sus parientes y compatriotas. Pero ¿cómo iba a dar testimonio? Porque simplemente haciendo, es decir, simplemente haciendo manifiesto que el diablo había salido de él. El poder de su testimonio no estaba en sus labios en principio, sino en su vida. También en sus labios, pero principalmente en su vida. Lo que posteriormente salió por sus labios era consistente, coherente con lo que él era, con el cambio que se había producido en su vida. El Señor podría haber enviado un grupo grande de misioneros desde Galilea a Gadara, si hubiese querido, para seguir evangelizando ese lugar. Por supuesto. Pero ¿cuál es el impacto más grande que causaría? Una persona del mismo lugar transformada. Una cosa interesante aquí en términos de las misiones mundiales, muchas veces se dice, enviemos misioneros a tal parte, enviemos misioneros allá y acá, y está bien eso, no hay cuestionamiento al respecto. Pero ¿cuál es el impacto mayor que causa un misionero? Uno que fue redimido por el Señor en el mismo lugar. Y eso es lo que está diciendo acá. Todos lo conocían, todos sabían quién era. Y entonces cuando lo vieron y cuando lo escucharon, dijeron, este es otro hombre. ¿Quién hizo esto? Y ahí él les podía contar quién hizo eso. Le estaba contando a los gadarenos de Cristo. Todos sus argumentos y elocuencia no habrían sido nada comparados con una hora de conversación con este hombre restaurado. Conocido ayer por todos como un furioso endemoniado, hoy un compañero amable y cariñoso en su sano juicio. Su poder de testimonio de Jesús fue el poder de su vida, lo cual no significa que no debía hablar de Jesús tal como él mandó, pero ya el hecho de poder ver su vida cambiada ya era una predicación viviente. Y en segundo lugar, el Señor le dijo que la comisión era también contar acerca de él. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aquí voy a colocar un ejemplo negativo. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo se dio el que la gente pasara a dar testimonio? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿dónde estaba el enfoque de ese testimonio? ¿No es verdad? En el hombre. Y de pronto, o el hombre o la mujer, de pronto decía, gracias a Dios por la gracia del Señor, pero en realidad estaba centrado en él. Y muchas veces
las personas escuchando el testimonio, el impacto mayor causaba cuán extraordinario era el testimonio de esa persona. ¿Qué es lo que dice aquí Jesús al hombre? Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Dónde está el centro del testimonio aquí? En Dios. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿se fijan? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea. Y por eso el enfoque no debe estar en el hombre, sino debe estar en Jesús. El hombre no andaba pavoneándose por todos lados diciendo, miren lo que soy ahora. Sino ha estado diciendo, ¿saben? Yo conocí a un hombre extraordinario, hizo cosas maravillosas conmigo. Él debe ser la razón de su existencia. En Él deben colocar su mirada. En Él deben creer. A Él deben seguir. ¿Entienden? Hermanos, nosotros cuando predicamos el Evangelio no decimos que qué hermoso como yo vivo en el día de hoy. Mi testimonio fue extraordinario y la gente llora con el testimonio. No, estamos hablando de la grandeza y la gloria de Jesús. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, no solo una vida transformada, sino también sus labios debían ser instrumentos en las manos de Dios para proclamar las grandes obras del Señor en su vida. Ve a casa con tus amigos y dile las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. Notemos lo que el apóstol Pablo hizo. Y veamos que es también coherente con esto. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Noten lo maravilloso que es esto, porque es un patrón, por decirlo así. Cuando el Señor nos da una comisión, es una comisión para hablar de Él y para vivir conforme a la voluntad de Él, para que la gente ponga su mirada en Él. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde estaba puesta la predicación de Pablo? En el testimonio de Dios, y el tema central era Jesucristo crucificado. ¿Lo notan? Algunos teólogos dicen que probablemente Pablo aprendió una lección. Yo no sé si será tan así. Que cuando Pablo fue a Atenas, Pablo citó a un poeta griego, Pablo citó a un filósofo griego en su exposición, en Hechos capítulo 17. Y poca gente fue la que se convirtió, ¿recuerdas? La mayoría dijo, ya te oiremos otra vez a este palabrero, despectivamente. Algunos creyeron, dice. Y algunos teólogos dicen, bueno, Pablo cuando fue a Corinto, porque fue después de ir a Atenas, cuando fue a Corinto, Pablo dijo, ya, no voy a usar más lenguaje florido, ni voy a citar más a los poetas griegos, ¿cierto? Y a los hombres sabios de Grecia, aunque él entendía que la sabiduría de los hombres no tenía ninguna importancia, pero sino que él dijo, voy a saber una sola cosa. No es que sea ignorante el otro, pero voy a ir con este mensaje, con el testimonio de Dios y hablar de Cristo y este crucificado. ¿Lo ven? Solamente esto, hablar de Cristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Para qué? Para que la fe de la gente no estuviera puesta en él. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un misionero una persona recibe una comisión, y aquí yo dije delante, todos los creyentes somos misioneros, recibe la comisión del Señor para hablar de Él, para testificar de Él, para engrandecer el nombre de Él. Todo hombre, todo creyente
debe ser para los que le rodean un predicador viviente del poder del Redentor. Debe caminar entre sus semejantes como un testigo de Cristo, como un embajador. En nombre de Cristo anunciamos reconciliados con Dios. Es un embajador, un representante. Eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando dicen embajador en la República Argentina, embajador en la República, no sé, venezolana. Hoy día no se llama República Venezuela, tiene no sé cuántos nombres, pero me refiero a embajador en otro país. ¿Es qué cosa? Un representante del gobierno de ese país, ¿no es verdad? Ahora, cuando una persona se convierte, se transforma en un embajador de Cristo y ruega en nombre de Cristo que la gente se reconcilie con Dios, pero no que pertenezca a nuestra denominación. El punto principal está en Cristo, porque el propósito es que sean semejantes a Cristo. Discretamente, pero de la manera más sincera, Él debe dar testimonio de este poderoso libertador, que lo encontró en su extremo de perdición y rompió las cadenas que habían atado su espíritu. Y ahora este es un hombre libre que con gozo da fe, testimonio de que Él lo salvó. Ahora, no solo la vida de un hombre redimido da testimonio, sino también sus labios son consistentes con eso. Sus conversaciones tienen que ver con eso. Sus labios se deleitan de hablar del Señor y sus grandes beneficios para con Él. Un creyente encuentra su mayor satisfacción en hablar de Cristo a otros. ¿Cuál es la conversación que más nos interesa a nosotros cuando nos relacionamos con personas sin Cristo? ¿Cuál es la conversación más importante que nosotros tenemos? ¿A dónde queremos llegar siempre en esta charla? Debiésemos llegar a Cristo, porque eso es lo que da más satisfacción a nuestro corazón, porque queremos hablar de lo más grande, lo más glorioso que tenemos. Cristo no quiso llevarlo consigo, sino que lo envió a casa para que publicara entre los que lo conocían las grandes cosas que Dios había hecho por él, para que pudiera ser una bendición para su propio país, para sus propios conciudadanos, como había sido una carga para él mismo. A veces, y no a veces, siempre dice la Biblia, debemos negarnos a nosotros mismos para que otros fueran beneficiados, para tener la oportunidad de ser útiles, para que otros lleguen a conocer la grandeza de Cristo. Esta era la comisión del nuevo misionero. Ve a tu casa y vive como un hombre nuevo, transformado, y proclama cuán grandes cosas se ha hecho Dios por ti. Era mejor para este hombre y para quienes le rodeaban que se quedara entre ellos como un heraldo de Cristo. Probablemente nosotros nos costaría hacer eso, porque obviamente no tenemos la sabiduría de Cristo y podríamos decirle, quiero estar con ustedes, ya, ven con nosotros, ¿verdad? Pero poco le diríamos, quédate allí en tu lugar, ve a tu casa. Que todos vean lo que Cristo hizo contigo, la transformación extraordinaria que tú has tenido es una evidencia irrefutable de que el Señor obró en tu vida y que el Señor es poderoso y que el Señor merece entonces ser honrado. Habla a los otros de Cristo, que tu boca siempre esté dispuesta a ser usada como instrumento a través del cual el Señor va a transmitir su evangelio. Esta es la comisión que cada uno de nosotros tenemos. En tercer lugar, la obediencia al misionero. Versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahí está la comisión. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Noten que la obediencia es casi palabra por palabra. ¿Se fijan? Ahora, hay una que cambia allí. ¿Cuál es? Hay una clave que cambia. Dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Le llama la atención o no? ¿Saben lo que este hombre está diciendo? Aunque no hizo ningún curso de teología.
que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Eso está diciendo. Porque el Señor le dijo que cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y él se fue contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No estaba desobedeciendo. Estaba obedeciendo. Porque Jesús es Dios. Miren cómo entendió algo tan profundo, tan rápidamente. Lógico, tuvo la escuela del mejor maestro. Algunos dicen, no, los institutos bíblicos, no hay que ir a los institutos bíblicos, ¿cierto?, para ser enseñado porque los discípulos no lo hicieron. No, pero tuvieron al mejor maestro. ¿Para qué? ¿Para qué los institutos bíblicos si estaba el maestro presente ahí? ¿Entienden? En ese contexto era así. Ahora, se necesitan instituciones para la enseñanza, por supuesto que sí. Pero es interesante cómo este hombre apunta en términos teológicos a lo que era el Señor. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué maravillosa respuesta. Notan que no hay una contrarrespuesta de parte de este hombre liberado. No dice, pero Señor, yo quiero estar contigo. No dice nuevamente. Simplemente él hace lo que Jesús le dijo. Y él se fue. Vuélvete a tu casa. Y él se fue. ¿Ven? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre experimentó lo que Pablo explicó cuando le escribió a los Corintios y les dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Miren, esto es muy interesante, hermanos, porque cuando hablamos de misiones, hablamos siempre de la necesidad de las personas. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero cuando hablamos de misiones, debemos entender que las misiones tienen como objetivo que la gloria de Dios pueda llegar a esos lugares. Porque ¿qué es lo que impulsa? Ahí está la palabra constreñir. ¿Qué es lo que impulsa o debe impulsar nuestro corazón y nuestra motivación y nuestras acciones? El amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, por supuesto, porque Cristo amó al mundo, digamos, amó tanto al mundo que vino a morir en la cruz por aquellos que Él había escogido antes de la fundación del mundo y que nosotros no conocemos. Entonces nos llamó a proclamar esa verdad porque amó a esas personas. Entonces nosotros, al tener el amor de Cristo en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo. Es una respuesta lógica del amor de Cristo morando en nuestros corazones por su Espíritu. Esta es la razón principal por la que cada creyente es un misionero. Por el amor de Cristo, que nos impulsa, nos empuja, nos lleva a buscar la salvación de los hombres perdidos. Es el claro mandato de nuestro Salvador. Es en gratitud y adoración de quien murió y resucitó por nosotros. Por eso vamos. El apóstol Pablo dice a continuación en 2 Corintios 5:14, yo mencioné en 2 Corintios 5:15, él dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo vivo para aquel que murió y resucitó por ellos? Predicando a aquel que murió y resucitó por mí. ¿Entienden? Es en gratitud. De aquel que cortó las cadenas de la esclavitud de Satanás, que nos mantenían durante toda nuestra vida sujetos a servidumbre. Escuchamos su voz y nos disponemos para hacer lo que el Señor nos mandó. Isaías, cuando fue confrontado con la grandeza de la visión de Dios sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, él se estremeció y cuando los ángeles cantaban alrededor del trono, o más que cantaban, proclamaban alrededor del trono, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y después de eso, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Ven la respuesta del misionero? Envíame a mí. Y esto es lo que dijo este hombre, ya, Señor, si no quieres que yo esté contigo, que esté al lado tuyo, entonces, Señor, envíame como tú quieras. Y cuando el Señor le dijo, ve a tu casa y predica, proclama cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, él fue y hizo exactamente lo mismo.
Este hombre sabía que Cristo, su gran y misericordioso Salvador, le ha mandado como el gran fin de su ser terrenal que trabaje para poner a hombres e impenitentes bajo el poder del Evangelio. Y hasta allí podemos llegar nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que toma el Evangelio y lo aplica al corazón. Y este es el motivo. El amor de Cristo lo contriñe. No puedo dejar de hablar de Él porque haciendo aquello puedo ser mucho más consciente de su presencia. Noten cómo el Señor, a través de enviarlo en el nombre de Él también, recuerden lo que dijo el Señor, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, y yo estoy con vosotros a todos los días y hasta el fin del mundo, ¿cierto? Miren, las dos cosas. Tengo potestad y autoridad, los envío en esa potestad y autoridad, pero luego dice algo interesante, yo estoy con ustedes. ¿Y este hombre qué quería? Estar con Jesús. No sé si están captando, o sea, Jesús estaba con él cuando él proclamaba. Y entonces cuando él proclamó la grandeza de lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho con él fue mucho más consciente de la presencia del Señor. Mucho más que estar sentado pensando que eso es el fin último de la vida. Estar con Él es maravilloso. Pero al mismo tiempo este hombre iba a tener una eternidad para estar con Jesús. Ahora tenía que hablar de Él. Tenía que vivirlo a Él. Tenía que hacer la voluntad de Él. Y allí entonces se encontró que su presencia fue más real que nunca. Hablando de las virtudes de aquel que lo había salvado, de aquel que lo había liberado. Hermano, es maravilloso esto. Este hombre rogó, pidió estar con Jesús. Esa es la oración del misionero. Jesús le dijo, no, vete a tu casa y proclama lo que Dios ha hecho contigo, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Ahí está la comisión. Y es para cada uno de nosotros también. Y luego este hombre obedeció. No cuestionó. Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo a Pablo, ve en presencia de los gentiles y de reyes y predícales el Evangelio. Todas estas lecciones, al menos 4 que hemos visto en general, están aquí en el párrafo. Espero que el Señor pueda también colocarla en nuestro corazón y no sea mero conocimiento intelectual, sino vivencial, a través de la obediencia, como termina este párrafo. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser portadores de un mensaje trascendente. Señor, no es una carga en absoluto, es un placer, es un privilegio. Que hayamos sido escogidos por ti siendo hombres frágiles, débiles, para proclamar tu verdad. Eso es lo más maravilloso que hay. Señor, utiliza a tu iglesia, utiliza a tus hijos, para que también podamos cumplir esa labor, esa tarea misionera que tú nos encomendaste. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.